Bueno, empezamos entonces la clase. Muy buenas tardes nuevamente, o casi buena noche ya, porque estamos ya a las 18. Y el tema que tenemos preparado para hoy se denomina etapas y contenidos de un proyecto de inversión. Evidentemente, estos temas tienen una profunda connotación de tipo teórico. Es recontra importante el aprender el contenido inserto en él, y por eso vamos a tomar un poquito de tiempo aquí están, es que están ahí está, capítulo 2, etapas del contenido de un proyecto de inversión. Yo no sé, aparece una ventana acá y un poco desluce, ¿no? Siguen entrando. Entonces, ahora vamos a ver. Ni aún así se desaparece esta ventana. ¿Cuál será pues, el motivo de la aparición o desaparición? Dice 2.1, condiciones que se deben precisar en un proyecto de inversión. En ese proceso de elaboración del proyecto de inversión, que es lo que vamos a desarrollar en el presente curso como una capacidad intelectual de poder hacer, de poder elaborar, de poder escribir, por lo menos medianamente o con lo que podamos hacer en el semestre. Es decir, hay estudiantes que evidentemente están con el semestre, están con las ganas de poder elaborar un proyecto de inversión. Hay algunos antipáticos que desafortunadamente no siguen el mismo camino, sino ya están pensando en cómo bajar un proyecto a la internet, cambiar el nombre y presentar con su nombre, ¿sí? Eso está penado penalmente y no es conveniente hacerlo, porque de lo que se trata en la asignatura es de que ustedes o que un estudiante, o sea, desarrolle esa capacidad para poder elaborar un proyecto, porque ustedes se van a encontrar en diferentes etapas de su vida profesional con la necesidad de elaborar un proyecto de inversión y tienen que conocer esta metodología, no queda otra posibilidad. Si hubieran vencido la asignatura por el camino infortunado de hacer una copia de un proyecto que ya está elaborado, no tiene ningún sentido, ¿no? Puede ser que, bueno, me engañen, pero el caso es de que en la vida práctica van a ser nomás personas de segundo vagón, ¿no? Porque no van a tener la capacidad de poder elaborar un proyecto de inversión. Entonces, dicho esto, veamos cuáles son las etapas, ¿sí? Y el contenido de un proyecto de inversión. Inicialmente, si se quiere elaborar un proyecto, ese tiene que pasar por varias etapas desde la concepción del proyecto mismo hasta su completa elaboración, su implementación y la operación del proyecto. Entonces, ya habíamos indicado en capítulos anteriores de que una economía es mucho más fuerte mientras mayor cantidad de proyectos se encuentren en operación. Consecuentemente, habíamos indicado también que debido a esto se estima o se puede definir que el proyecto es una célula de la economía. Es decir, mientras mayor cantidad de proyectos podamos elaborar, entonces la economía es más fuerte. Pero para que ese proyecto esté en operación tiene que pasar unas etapas y esas son las que vamos a estudiar hoy en la primera parte de esta clase. Dice que necesitamos pasar por un tamiz. ¿Saben lo que es un tamiz? ¿No? Un sedazo, igual que los que se utilizan en cocina. Solamente el material más fino pasa. El material más grueso se queda y se elimina, ¿no? O pasan a otras etapas. Nosotros tenemos que pasar por ese tamiz de esas tres particularidades que debe presentar, ¿sí?, un proyecto de inversión, que son coherencia, viabilidad y factibilidad.
¿Cuándo se dice que un proyecto tiene coherencia? Y eso habíamos explicado en una clase anterior, ¿no? Que tiene que haber coherencia, ¿sí? Con los planes sectoriales o con los planes y programas sectoriales y con los planes y programas regionales. Es decir, yo creo que a nadie se le puede ocurrir, ¿verdad?, querer realizar plantaciones de sandías en el altiplano, sean rentables, por supuesto, de que se puede producir dentro de una carpa solar, pero eso implica un costo, ¿no? Por lo tanto, aumenta el precio del producto y por lo tanto deja de ser competitivo. Entonces, tiene que haber coherencia además por la región, ¿no? Por eso hablamos de planes y programas regionales. Dentro de los planes regionales, ¿qué se necesita para mejorar, por decirles, los departamentos que pertenecen al valle? Por decir, producción de duraznos. Muy bien, está dentro de los planes y programas de desarrollo regional. Pero al mismo tiempo puede ser ese proyecto, esa necesidad del sector. Es decir, no sé, se me ocurre nuevamente el proyecto de fruticultura, o podría ser un proyecto de producción de pescados o de peces, no sé, o la producción de algún servicio, como podría ser energía eléctrica, por decirse. Entonces, a eso se refiere. Tienen que ser coherentes, ¿sí?, con las necesidades regionales y sectoriales. Nosotros vamos a ver que en cada uno de los estudios que tratemos en el proyecto, cada uno de ellos tiene que presentar viabilidad. Es decir, si un proyecto en uno de los capítulos no presenta viabilidad, automáticamente el proyecto no es factible. Para que alcance un proyecto el nivel de factibilidad, todos los estudios tienen que ser viables. Esta es una condición sine qua non. Reitero nuevamente. Para que un proyecto pueda resultar factible, todos los estudios que contiene ese proyecto tienen que ser viables. Pero aún así, siendo factibles los proyectos, también tienen que tener coherencia con el entorno. Y el ejemplo que les voy a presentar a continuación es de uno de los proyectos que posiblemente hayan sido factibles, pero que no tenían coherencia con las expectativas del entorno, ¿sí? Del entorno. Vamos a ver. Dicen del municipio de Villavicencio, el 2019, hace pocos años atrás, se trató la instalación de una planta de producción de fertilizante con micronutriente cobre. Ahí existe una mina en esa localidad que estamos hablando, en Villavicencio, y un poquito más, es en Charpax, si no me equivoco. Hay una mina de cobre. La cantidad de cobre existente para explotación como mineral o como otro derivado es muy pobre, pero se descubrió que en la roca que lo contiene, que es carbonato de calcio, se encontraba el 2% de contenido de cobre diseminado en él. Y existe una tecnología chilena, ¿sí?, de lixiviación, de tal manera que podían obtenerse carbonato de calcio con el 2% de contenido de cobre. Ahora, ¿para qué es bueno este cobre después de este tratamiento? El cobre es un micronutriente y este micronutriente permite mayor fortaleza a las plantas, mayor crecimiento, mayor fortaleza. Entonces, mientras existan micronutrientes de este tipo, entonces se puede realizar fertilización a las plantas y cobre de ese tipo necesitamos como fertilizante en grandes cantidades para la producción agrícola en el país. Bien, entonces este era el criterio que tomaron los dueños del proyecto y empezaron a implementar. Ahí tienen ustedes un cuadro, ¿sí? Imagínense, esta es una fosa de lixiviación. Y fíjense lo grande del lugar, ¿no? Es realmente grande. Y este lugar se llama Chacpaxi, que está muy cerca de Villavicencio. Ahí se quería obtener este producto, ¿no? Pero
no se olvidaron de una cosa muy importante. Bueno, desde el punto de vista de factibilidad técnico-económica, se podía ir adelante, pero había una externalidad. Y la externalidad es el criterio de la gente, de la población. Entonces, ustedes verán aquí en este cuadro, acá, miren, están haciendo una protesta justamente en el pueblo, los pobladores con sus carteles, dicen no a la minería, dice, no a la destrucción de no a la empresa Santa Rita, que era la empresa que estaba, que había creado este proyecto y que estaba en ejecución, en implementación de este proyecto. Dice, siendo la zona frutícola, los objetivos de la planificación regional y sectorial son eminentemente agrícolas. Por supuesto que sí, porque en el lugar es agrícola, entonces, y es nomás, producen frutas, hortalizas, etc. De manera que instalar, dice, la planta de producción de ese agroquímico no era coherente con la contaminación que podría generarse en su operación y la consiguiente degradación de suelos y aguas subterráneas que se obtienen en fuentes naturales para el riego de propiedades agrícolas. Dice, es seguro que los estudios de este proyecto de producción de agroquímicos para fertilización de suelos haya demostrado viabilidad en cada uno de ellos, lo que les había indicado. Es decir, demostraban la existencia de recursos para llevarse a cabo y por lo tanto demostraban factibilidad. Es decir, había un cierto nivel de rentabilidad sobre la inversión y se iban a obtener ganancias, iba a dar fuentes de trabajo, pero sí, miren la gente, sí, es el resultado de la viabilidad de los estudios que contiene un proyecto de inversión técnico-económico, demuestran la factibilidad del proyecto. En eso también ya hemos sido explícitos y lo hemos repetido hoy en esa primera parte de la clase como unas 3 veces. La suma de las viabilidades demuestra factibilidad. Basta que un estudio demuestre que no es viable, por lo tanto el proyecto no es factible. En el caso del ejemplo, no pudo implementarse por la negativa social de los pobladores por el temor de contaminación, que es una externalidad que no se toma en cuenta al momento de planificar el proyecto. Y ese fue el gran lío. Ahora miren ustedes, ahí les presento la magnitud de los campos agrícolas, ¿no? El proyecto estaba encima de este cerro, están viendo acá, ¿sí? Encima de este cerro. Y aquí atrás estaba la implementación del proyecto que estamos viendo. Y evidentemente las aguas, por algún desastre natural, por falta de control, las aguas hubiesen bajado por estos riachuelos, ¿sí? Por este río, ya contaminada, y fíjense, un Edén convertido en un lugar tal como es el pequeño vallecito de Tumusla, ¿sí? Donde ya no existe entre Tumusla y Palca, ¿sí? Al sur, donde se unen 2 ríos, el río Vitichi con el río Tumusla, definitivamente debido a la actividad minera en la zona de Chocaya, Santana, Siete Suyos, etc., las aguas vienen contaminadas, vienen muy ácidas y por lo tanto la labor agrícola ha quedado eliminada prácticamente porque hay mucha contaminación en los suelos. Bien, ahora veamos cómo identificar el problema y definición del objetivo de la investigación. Dice, toda investigación, y más aún en su modalidad de proyecto de inversión, no puede iniciarse si es que no se define claramente el problema existente en el contexto de la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el problema, y de eso hablamos en la clase anterior, indicando de que, que en realidad el proyecto de inversión técnico-económico es nomás un proceso investigativo. Y como tal, tiene que determinarse la tríada de la investigación, si no, no se puede hacer, no es coherente, ¿cierto?, hacer una investigación si no se tiene definido el problema, el objetivo y el objeto de investigación. Entonces, nosotros vamos a estudiar, vamos a indicar de que primero tenemos que identificar el problema, ¿verdad?
tiene que haber un problema en el contexto de la sociedad, de empresas, región, sector, etcétera, que tenemos que resolver a través de la elaboración de un proyecto de factibilidad que resuelva justamente ese problema. La utilización de recursos para la elaboración de un proyecto es significativa en relación al objetivo que se ha tratado. Esto implica que si el problema identificado es incorrecto, el despilfarro de los recursos en tratar de llevar adelante este emprendimiento va en contradicción con la realidad de nuestra economía en vías de desarrollo, o definitivamente va en detrimento pues, de las economías de las personas que quieren hacer este tipo de emprendimientos. Ya les dije, hacer un proyecto de inversión no solamente es para responder a las expectativas del Estado en los diferentes niveles que tenga, sino también de la inversión privada. Si una persona tiene unos $30,000 y quiere implementar una planta industrial o alguna actividad o emprendimiento, entonces tiene que estudiarlo muy detalladamente antes de lanzarse con su dinero a la implementación. Por ahí no da resultado, por ahí están construyendo otras plantas similares. Entonces hay que analizar siempre, o sea, todo el contexto, y cuando hablamos del contexto hablamos del mercado, de las externalidades de ese mercado, de las externalidades del proyecto, que seguramente algunas veces hacen que los proyectos no sean exitosos. Uno de los ejemplos es el que acabamos de ver, es decir, el proyecto seguramente para la producción de carbonato de calcio con micronutriente cobre, que es muy bueno, es un excelente para los suelos, pero puede ser de que en el futuro no sea precisamente, no haya sido para la región algo muy aceptado, desde el punto de vista sectorial, sí, de la producción de alimentos, desde el punto de vista regional, no dice la minería por preservar las áreas agrícolas, consecuentemente las personas no quisieron. Es una externalidad que no se podía dominar inicialmente con el proyecto, porque es muy probable que los que han hecho este proyecto no se hayan dado la molestia de ver la técnica SOP, es decir, de analizar inicialmente a los involucrados en el proyecto, y posiblemente no lo hayan hecho y posiblemente por eso haya sido el resultado de que se haya detenido ese proyecto. Bien, y por otro lado, ¿sí?, que no podemos nosotros despilfarrar dinero. ¿Ustedes cuánto se imaginan que hayan podido invertir los dueños de ese proyecto? Yo me imagino que hasta esa etapa del proyecto más o menos han debido invertir unos $20,000 aproximadamente. Y parece que tenían en mente invertir algo así como $500,000 para hacer el proyecto, pero de todos modos es un dinero invertido, es algo que han hecho, que han gastado, y que la inversión se va al fósforo justamente porque no entendieron el contexto, no entendieron el contexto o quisieron hacer un bypass al contexto, y fíjense la situación en la que han concluido. Ese problema, todo problema que se presenta responde el por qué se investiga, o sea, por qué vamos a elaborar un proyecto de factibilidad, el por qué, por supuesto, para resolver un problema. Entonces, el analista de proyectos debe contextualizarse, lo que les reitero nuevamente, debe contextualizarse. El contexto son todas las situaciones al exterior del proyecto. Entonces, debe contextualizarse con la situación problemática que circunscribe las causas que dificultan satisfacer las necesidades de la población, del empresario, de exigencias de la sociedad o de otras. Muy bien. ¿Qué no hay en el mercado en este momento? No sé, se me ocurre decirles, no hay carne de cerdo. Entonces, ¿por qué no hay carne de cerdo? Los productores no están produciendo carne de cerdo, hay dificultades en las carreteras, el precio de origen es muy elevado, de que existen restricciones de tipo sanitaria. Es decir, tenemos que ver todos los elementos para saber el por qué estamos investigando. Entonces, una vez que se determine el por qué vamos a investigar, entonces recién pasamos a la siguiente fase, que es determinar el objetivo. ¿Qué es la situación problemática? Fíjense, una situación problemática, imaginémonos como un diamante.
¿Cuántas caras tiene este diamante? Múltiples caras, pongamos 100 caras que tenga este diamante, y cada una de estas caritas representa un problema desde la visión de una mirada especial. Puede ser desde el punto de vista militar, puede ser desde el punto de vista policial, puede ser desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista folclórico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, cada una de las múltiples caras que presenta la situación problemática define un problema particular, lo que significa que al mismo tiempo puede ser abordado desde diferentes ciencias. Lo que les había comentado, ¿no? Esta es la situación problemática. Cada una de estas caras puede ser abordada desde diferentes tipos de ciencia, desde la ciencia médica, desde la ciencia física, es decir, desde diferentes ángulos para poder observar la situación problemática, pero uno de ellos es el que tenemos que abordar, con el que nosotros estamos haciendo conexión, con el problema que realmente debemos resolver aplicando la metodología de la preparación y evaluación de proyectos. El desarrollo, dice, de esta habilidad es importante en el análisis de proyectos, para lo cual utiliza los métodos teóricos que se abordaron en el capítulo anterior. Definir el problema es tener ya el 50% del proyecto hecho. Por eso tenemos que definir con mucha precisión el problema. El problema tiene que responder a con el alcance que queremos estudiar. Puede haber muchos proyectos, muchos problemas en la situación, pero uno de ellos nomás tenemos que resolver. Uno. Por supuesto que una vez que se ha identificado el problema, dice, de forma dialéctica debe definirse el objetivo de la investigación. Es decir, haber definido el problema, ¿sí? Haber definido el problema no es suficiente, sino que tenemos que definir también los objetivos o el objetivo, ¿sí? Que responde a la pregunta, ¿para qué vamos a investigar? Vamos a investigar para resolver, para producir un determinado objeto, un determinado servicio. Este otro paso, muy delicado de definir, puesto que implican aspectos de alcance, lo que les dije, y disponibilidad de recursos empleados. Una vez que se determina el problema, por supuesto debemos determinar el objetivo también, pero en el enlace entre el problema y el objetivo, vamos a definir, vamos a enmarcar, ¿sí?, a estos aspectos del alcance y disponibilidad de los recursos empleados, porque no tenemos disponibilidad infinita de recursos para poder emplear en el trabajo, en la investigación. Entonces es muy probable que tengamos que enmarcar hasta donde podamos, tanto el problema como el objetivo. Y para determinar el objetivo general, ¿sí?, que sirve para cumplir una determinada meta, este objetivo general se va a cumplir, pero en función de los objetivos específicos que se determinen. Entonces, en todo proyecto de factibilidad se define el objetivo general, pero también se definen estos objetivos específicos. Normalmente para nuestros fines, estos objetivos específicos van a ser elaborar, ¿sí?, el estudio socioeconómico, elaborar el estudio de mercado, elaborar el estudio técnico, elaborar, ¿sí?, el estudio financiero económico. Todos estos van a contribuir a cumplir con el objetivo general del proyecto, y este objetivo general va a cumplir la meta de con lo que nos estamos proponiendo. Entonces, planteado el problema y definido el objetivo, dice, es necesario avanzar en el proyecto. Para este cometido se inician metodológicamente estudios con diferentes niveles de profundidad, y sus resultados permitirán identificar variables que en oportunidad se hacen redefinir el problema y objetivos del proyecto. ¿Qué significa?
que para llegar a alcanzar, primero a definir el problema y determinar el objetivo, o sea, clara y concretamente. O sea, no solamente hasta ahí se terminó el problema, sino que ahora vamos a ir avanzando en función, ¿sí?, de los estudios que vamos a hacer. Primero vamos a identificar la idea. Una vez que identifiquemos la idea, vamos a subir a un perfil de proyecto. Si el perfil de proyecto indica que sí, evidentemente es conveniente seguir a la siguiente fase, vamos a pasar a prefactibilidad, luego vamos a pasar a factibilidad, y después de factibilidad vamos a implementar el proyecto y luego vamos a administrar el mismo. Entonces ahora empezamos, ¿sí? En esta primera parte, al determinar el objetivo, el problema y el objetivo, ya hemos automáticamente hablado de la idea del proyecto, porque si hemos determinado el problema y hemos determinado el objetivo, entonces ya tenemos la idea del proyecto, qué va a resolver, ¿sí? Por eso es bien importante determinar el problema, pero atención por favor, esto simplemente de manera teórica, porque ya de una manera práctica y sistemática vamos a utilizar la técnica SOP, que utiliza o que ha desarrollado la cooperación alemana, la GTZ, y que se ha expandido ya al mundo de la consultoría en general y además la forma de presentar los proyectos. Entonces, antes de ya hacer una evaluación de ese nivel, inicialmente vamos a pasar ya por la segunda etapa. La primera etapa, entonces, es la generación de la idea. Y para generar la idea tenemos que conocer el problema, definir el problema y definir además el objetivo que tendría que hacerse. Bueno, ahora suponemos que ya estamos en el perfil del proyecto, la empresa que nos ha contratado o la entidad fiscal que nos está indicando o nosotros mismos como emprendedores, elaboramos inicialmente el perfil del proyecto. El perfil del proyecto, ustedes van a hacer un perfil avanzado del proyecto como resultado de esta asignatura, porque no puedo exigirles más debido al tiempo. Tenemos mucho que estudiar en esto y muy difícilmente vamos a poder avanzar más allá de un perfil del proyecto, pero nosotros vamos a llamar perfil avanzado del proyecto. Este perfil del proyecto dice, se realiza una primera incursión sobre aspectos básicos con información de fuentes secundarias. Y esto es bien importante cuando hablamos de fuentes secundarias. ¿Cuándo son fuentes secundarias? Cuando no llegamos a la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? Es aquella que genera la información en sí misma, es la primera fuente. Entonces, cuando hablamos de fuentes secundarias, podemos estar hablando de periódicos, de otros proyectos que se han desarrollado anteriormente, los PDM de los municipios, información que se tienen por la elaboración de otros proyectos en los ministerios, organismos, ONGs, y todo lo que se tenga, que nosotros no nos hayamos acercado hasta la fuente generadora, es fuente secundaria. ¿Con qué métodos vamos a hacer esta primera incursión? ¿Sí? Con estos métodos. Con el método de la observación. Y ustedes tienen la primera fotografía que está observando una investigadora, un problema de tipo biológico que podría ser la existencia de virus, bacterias, calidad de tierra, etc. Simplemente de manera general ponemos observación. El segundo método que vamos a revisar es el método de la revisión documental. Ahí tienen ustedes a Pedro leyendo toda la información concerniente al problema, al objeto de investigación de nuestro proyecto, para ver hasta dónde se ha desarrollado, qué tipo de tecnología disponemos, si se han hecho, dónde están los proyectos, qué otra información más podemos obtener, pero de fuentes secundarias todavía, ¿no? Y hacemos aunque fíjense, esta no tendría que ser fuente secundaria, pero ya podemos entrevistar a expertos, ¿sí? A expertos en la temática,
que conozcan y que puedan darnos alguna orientación, porque todavía estamos en el nivel del perfil del proyecto. El contenido del informe resalta una primera visión sobre el segmento de la población que será beneficiada y sus características socioeconómicas. Como vamos a observar, y no siempre tiene que observarse en microscopio, nosotros podemos acercarnos a la región y podemos quedarnos un tiempo y observar algunas particularidades de la población, cuántos son, qué nivel de desarrollo socioeconómico tienen, de qué comen, qué hacen, hay escuelas, cómo son, ¿no? Cómo reaccionan frente a un proyecto, posiblemente igual que los pobladores de Villavesia sean personas bien problemáticas, ¿no? Entonces, todos estos elementos tenemos que analizarlos para poder obtener una visión mucho más concreta, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que anotar y tenemos que hacer cumplir algunos pasos más, como los siguientes. Utilizando los métodos analítico sintético e inductivo deductivo, y me permito recordarles que el método analítico sintético permite analizar, para lo cual un problema lo toma y lo va sacando en las partes menores y lo sintetiza cuando volvemos a armar el problema. Entonces, esa es la metodología analítica sintética. La inductiva deductiva es ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. ¿Cómo funciona este proceso químico? Entonces veremos posiblemente otros que generalizan y luego empezamos a deducir. Entonces, la inducción es ir de lo particular hacia lo general y la deducción es ir de lo general hacia lo particular. Tanto en el método analítico sintético como en el inductivo deductivo, no pueden ir las partes separadas, siempre tienen que ir juntitas porque son dialécticamente unidas. Entonces, pero se deben utilizar estos métodos para ya poder sacar algunas conclusiones. Estamos hablando en la primera fase, en la primera etapa, que es, en la segunda etapa, que es la elaboración del perfil del proyecto. Con estos métodos se analiza el mercado existente para el bien o servicio que se quiere producir. Ahí hay un analista de mercado. Empezamos a analizar quiénes compran. O se podría responder a las siguientes preguntas para ser más preciso. Como es un manual, entonces tenemos que seguir con lo que dice el manual. ¿Para qué adquiere el consumidor el producto? ¿Cuál es la frecuencia de adquisición del producto? ¿Dónde lo compra? ¿A qué precio lo compra? ¿Quiénes lo adquieren? ¿De dónde procede el producto? Hay bienes o servicios sustitutos y otras que serían pertinentes. Obtener una serie histórica del consumo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Cómo va creciendo cada año, del bien o del servicio será de gran utilidad porque sobre la base de ella podrían realizarse algunas proyecciones, como está haciendo acá el amigo, ¿no? E inducciones sobre el dinamismo de la demanda. Es decir, ¿qué es inducción? Es decir, de lo particular hacia lo general. Por lo tanto, en el estudio de mercado, entonces normalmente nosotros utilizamos un método, sí, que me adelanto, que ya hemos hablado en la clase anterior sobre este método, que es el método de la encuesta, que nos va a brindar información de su aplicación y esa información la podemos procesar estadísticamente y con esa información podemos hacer inducciones. ¿Por qué razón? Porque para obtener datos sobre un determinado fenómeno o sobre determinada población, entonces no podemos hacer sobre toda la población, hacemos sobre una partecita de esa población, que es la muestra, y una vez que tenemos ya todos los elementos, las características en forma de estadísticos de ese grupo de datos que hemos obtenido, que se llama muestra, podemos hacer inducción ya hacia lo general, a lo que ocurre en casi todo el total de la población. De eso se trata. Entonces, estamos utilizando, como ustedes verán, ambos métodos, el analítico sintético y el inductivo deductivo, y es el caso en el que les estoy demostrando que evidentemente se utiliza el método inductivo deductivo.
Ya podrán, dice, caso contrario, la observación en los centros de abastecimiento ya dará la idea de la demanda. El simple hecho de hacer observación, ¿sí? Hacer una observación científica, por supuesto, ¿no? Observar no es lo mismo que ver. Nosotros hacemos observación sobre las características del movimiento del mercado. Entonces, si ambas, con todos los métodos, con todas las técnicas que tenemos a mano, tenemos que utilizarlos para poder obtener información, pero no solamente del mercado, sino también de la tecnología y otros elementos más. Vamos a acabar en cualquier momento esta grabación y nos damos unos minutitos para hacer otro enlace. Vamos a ir avanzando así. En muchas circunstancias, dice, se cree